Tomar conciencia de tu identidad desde la infancia. Decirle al mundo cómo quieres que te trate. Encontrar obstáculos, dudas casi metafísicas y odio. Superarlos gracias a la compañía. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Una transición en familia. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Pues mira, la primera vez fue siendo Nico muy pequeño, no tenía ni 2 años. Estábamos por la tarde bañándole antes de cenar y Nico nos hizo una pregunta, que era: papá, mamá, ¿cómo se sabe cuando alguien nace si es niño o niña? Y nosotros dijimos: pues eso es fácil, cariño. Si tienes pene eres un niño y si tienes vagina eres una niña. Eso es sencillo. Y Nico nos contestó: pues papá, mamá, conmigo se han equivocado, porque yo soy un niño. Y eso nos lo dijo Nico aprendiendo a hablar, con la voz de trapo esta que tienen los niños cuando aprenden a hablar, ¿sabes? Bueno, en realidad no dice que es una niña. Lo que manifiesta con 8 años es: ojalá pudiera ser una niña. Y lo que es cierto es que antes de ese momento pues había habido muchas manifestaciones de forma no verbal, como que andaba por casa poniéndose pañuelos en la cabeza. Lo que estaba haciendo Jessie era mostrarnos su verdadera identidad con las herramientas que tenía, dibujándose a lo mejor en futuro como una chica, o bueno, pues diciendo pues cuando sea mayor y sea una madre, cosas así como que nos hacían pensar que estaban pasando cosas que no sabíamos qué eran, pero bueno, pues se verbalizaron con ese ojalá yo pudiera ser una chica. Ser madre, ser padre, es una experiencia compleja. Te lanza a tomar decisiones que no solo te afectan a ti, afectan a otra persona, y hablamos de palabras mayores. Dicen que en la infancia se forjan personalidades, se definen identidades. Se determina mucho de lo que luego será la vida. Y con esa presión hay que manejarse. ¿Qué pasa cuando te vas dando cuenta de que esa criatura que sostienes en tus brazos empieza a hacer preguntas que rompen el esquema normativo, la tradición, la expectativa? Mi mujer le dijo: bueno, cariño, no te preocupes, porque si tú eres un niño, cuando seas mayor, pues no pasa nada, pues haremos lo que haya que hacer, o sea que no hay problema. Y yo desde mi binarismo, desde mi sexismo, le decía a mi mujer: tío, pues no le digas esas cosas, que no son posibles. Pero se lo decía desde mi ignorancia, no desde prejuicios, o no dejar que mi hijo realmente se expresase y fuera lo que él siente que es un niño, ¿vale? Desde que nació. Con lo cual, fíjate, el desconocimiento y la ignorancia, el daño que puede hacer. Hoy hablamos con 2 familias que han hecho una transición. Hola Juanlu, me llamo Fernando y soy el padre de Nico, un niño trans de 15 años que gracias a él nos ha ayudado a descubrir muchas cosas, sobre todo relacionadas con la diversidad y con la maravillosa experiencia de criar un niño trans. Hola Juanlu, soy Saida García, soy vicepresidenta de Euforia Familias Transaliadas y bueno, soy activista, soy muchas cosas, pero sobre todo soy madre de Jessie, una chica trans de 19 años. Hablamos con Saida, una madre, hablamos con Fernando, un padre, hablamos con Nico, el hijo de Fernando. Sí, bueno, mi vida pues yo considero que es completamente normal, ¿no? Es exactamente igual que la de mis amigues o mis compañeros. Está la diferencia quizás de que pues al final yo tengo que ir cada 3 semanas al médico a hormonarme, o cuando me toca ir al endocrino o demás, pero bueno, al final yo soy una persona que me encanta el fútbol, con lo cual cuando me apetece juego al fútbol, estudio, me relaciono con mis amigues. Y también hablamos con Jessie, la hija de Saida. Hola Juanlu, ¿qué tal? Yo soy Jessie, tengo 19 años y soy una chica joven que vive en Madrid. Mi vida ahora mismo pues es obviamente con sus peculiaridades, ¿no? Pero soy una chica divertida, risueña, creativa, me encanta salir con mis amigas. Y luego por otra parte pues también siempre he sido una persona muy ligada al arte y es algo que también me ha hecho pues como persona y como la chica y la futura mujer que soy ahora, ¿no?
Hoy es 31 de marzo y eso quiere decir que hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Bueno, no es una fecha muy marcada en los calendarios de actos institucionales ni se celebra con premios o grandes reconocimientos. Este es nuestro pequeño reconocimiento al trabajo diario, al trabajo real, no teórico, sino muy práctico, que se hace en miles de hogares en España. Un trabajo con implicaciones emocionales, legales, políticas, una realidad que parece que no cambia nada, es tu hijo, es tu hija. Pero sí. Vengo de una familia católica, conservadora, con lo cual realmente es algo que te choca. Realmente desde la ignorancia. Ostras, no sabía que esto pasaba. No sabía que existían personas trans que realmente se sienten y se identifican totalmente con un sexo completamente diferente al que se les ha asignado, ¿vale? Entonces, pues ya está. Fuera estereotipos, fuera creencias limitantes y ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que tú realmente vivas como quieres vivir y seas lo que quieres ser? Y seas feliz, que es lo más importante. Ser feliz y vivir como uno se siente. Vivir como uno se siente y ser feliz, al menos intentarlo como todo el mundo, implica dejar atrás el género asignado al nacer y ser coherente, pedirle al mundo que sea coherente con tu género sentido. Es lo que se llama el tránsito. Es liberador, pero que a la vez asusta. Asusta porque al final tu hija se está exponiendo a un mundo que sabes que es cisexista y binario y que muchas veces por ignorancia no siempre comprende que existe esa diversidad, ¿vale? Entonces estás exponiendo a tu hija a unos peligros, entonces en ese sentido te asusta mucho. Es liberador también porque al final estás viendo que tu hija se puede expresar dentro de la sociedad, puede salir de ese entorno que le tiene cerrado, en el cual le prohíbe realmente expresar lo que él es. Entonces, en ese sentido es muy liberador decir, jolín. Y también incluso orgulloso. Yo orgulloso de que sea valiente de dar el paso y enfrentarse a la sociedad. Bueno, el tránsito social en realidad no dura solo un día, o sea, no es un a partir de mañana esto. Lo que se suele hacer y lo que hicimos en nuestro caso es un método que inventó Jessie, que fue los círculos de confianza. Y que esto parece muy fuerte, ¿no? Que se lo inventara alguien con 7 años en ese momento, pero es que fue real. Los círculos de confianza consisten en írselo contando de las personas más cercanas a las más alejadas, o sea, vas conquistando espacios, ¿no? Este proceso comienza desde la parte más simbólica, que incluye una gran decisión: elegir cómo quieres llamarte. Al final yo, en cuanto empecé a verbalizar, ¿no? El profesor además me ayudó a transmitirle a mis padres que era trans, pues al final ellos, en cuanto se dieron cuenta, ¿no? Ese mismo verano que nos fuimos de vacaciones, pues ya estábamos en el hotel mirando nombres, aunque luego al final le pregunté a mi madre, oye, ¿tú qué me hubieses puesto? Y me dijo, Nico, Mateo o Alejandro, creo. Y pues dije, Nico, ¿no? Y luego llega el momento de dejar salir al mundo exterior tu nueva identidad. Sí que hay un momento puntual en el que el colegio que iba, que hay un uniforme obligatorio segregado en 2 únicas posibilidades, entonces sí que hay un momento en el de pasar de usar un tipo de uniforme a usar el uniforme de falda, ¿no? Y ese momento, bueno, pues no fue fácil. El día de aparecer en el colegio con un uniforme de falda fue complicado para Jessie. Bueno, hubo incluso varios intentos de no voy porque ¿qué me van a decir? También con 8 años, el pensamiento mágico. Ella, cuando me dijo ojalá pudiera ser una niña, se pensaba que con dejarse el pelo largo un verano y volver en septiembre con el uniforme de falda, nadie la iba a reconocer y se iban a pensar que era una niña nueva. Pero el momento como del día concreto de empezar a usar el uniforme de falda, sí que fue un momento en el que se tuvo que armar de valor, y estamos hablando de una niña de 8 años, además en un centro educativo que no había hecho su trabajo. Entonces ella sabía que no iba a haber una acogida que estuviera preparada y en la que hubiera un sostén, ¿no?, por parte del colegio. Nico, después de ese verano, también hizo su transición social. Estaba en 2º de primaria. Yo creo que eso le ayudó en el sentido de que a los niños pequeños, cuando salen, pues todo es posible, realmente. Entonces, cuando él llegó al colegio con el resto de sus compañeros de 7, 8 años, pues al final, pues ya está, pues es Nico, pues ya está, estupendo. Un chico más con el que jugar al fútbol o a lo que sea. El problema viene más adelante, ¿sabes? Cuando ya empiezan a hacerse adolescentes,
Cuando ya los críos empiezan a tener una visión también más cerrada por lo que están viendo en el resto de la sociedad, en sus casas, por lo que escuchan en las noticias, en los medios, etc. Es cuando ya vienen los problemas, cuando ya no todo es posible, cuando ya es, no, tú no puedes ser un niño. Pero ¿por qué no? Si hasta hace 3 días éramos amigues y jugábamos juntos y yo era el niño. Ahora no, ahora... Entonces es cuando empiezan un poquito los problemas, ¿sabes? Nico terminó cambiando de colegio. Pues sí, y aquí es otro aprendizaje más para la familia. Cuando Nico planteaba cambiar de colegio pensamos, en otro sitio que vaya, lo mismo ocurre igual, es un sitio que no conoces, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Pero ya Nico se encontraba tan mal que decidimos que había que dar el paso, que no había más remedio, ¿vale? Y en el nuevo colegio, Nico inicialmente decidió no salir del armario, no decir que era una persona trans. Pero sin embargo, al mes y medio de estar en el colegio, se corrió el rumor en el colegio. Y sin embargo, su nuevo grupo de amigos sí que le demostró que realmente tenían mucha empatía con él. Cortaron los rumores, le defendieron, duró un día y ya no se ha vuelto a hablar del tema. Nico es un chaval más en el colegio, tiene su grupo de amigos y volvió a ser feliz yendo al colegio. Después de esta transición social llega la parte administrativa, legal, corregir todo lo relacionado con el género en el registro civil, por ejemplo. Ahora Jessie tiene 19 años, pero tenía 9 años cuando fue al registro y no estaba en vigor la actual ley trans. En el registro no le dejaban ponerse un nombre que sonara a mujer. Eligió Jessie, pero terminado en E, porque es un nombre de origen inglés que también se usa para hombres. Y eso sí le dejaron. Ya le dedicamos un capítulo específico a toda esta burocracia hostil que tiene sus consecuencias. Y a nivel legal, porque mientras que no haces la modificación registral, aunque todo vaya muy bien, en realidad lo que tienes que hacer es exponer la intimidad cada vez, en cada consulta, en cada espacio en el que esté registrada su identidad, tienes que estar explicando, oye, mira, no, tiene este nombre, pero el que usas es este otro. Pero también hemos recurrido a trucos, ¿no? Como pues ir con su hermano para cuando nombraban en masculino, en una consulta, por ejemplo, pues entrar con su hermano y que nadie desde fuera supiera que ese nombre que estaban diciendo no lo vincularan con mi hija, sino que dijeran, bueno, pues es el nombre de su hermano mayor y ya estaría. En el caso de Nico, él sí pasó por ese proceso con una ley, la ley trans, que en principio lo facilita todo. Y como a los 4 o 5 meses de hacer la solicitud, nos llamó la jueza del registro civil para hacer una entrevista con Nico y con nosotros. Lo que nos dijo la jueza cuando finalizó es, vale, pues bueno, veo que Nico tiene muy claro que es una persona trans, que es un chico, lo tiene clarísimo, vosotros le apoyáis, pues estupendo, yo no tengo nada que decir, seguimos con el procedimiento. La sorpresa fue cuando vimos que el papel que nos entregaban no era que se había aprobado el cambio de sexo, sino era que había un nuevo juez y que el juez además nos indicaba que como justo había cambiado la ley, pues que teníamos que decidir en ese momento, en ese mismo acto, por qué ley queríamos que se le tratara a Nico el procedimiento de cambio de sexo de Nico. Claro, la pregunta tenía trampa, porque si vas por la ley antigua, ibas por un proceso judicial que se podía alargar, y si vas por la ley nueva, pues era empezar todo el procedimiento y aparte tenías que cancelar el anterior. Yo el día que fuimos a recibir la notificación pensando que lo habían aprobado, cuando la estábamos leyendo y veía a mi hijo llorar después de un año esperando, dices, jolín, que las creencias de una persona sean capaces de estar por encima de la ley y del bienestar superior de un menor y de la salud mental de un menor, me parece muy fuerte. Total, que nos tocó empezar el procedimiento de nuevo. Y a los meses pues conseguimos por fin el cambio registral de sexo de Nico. Ese tránsito para mí fue lo mejor que me ha pasado, ¿no? Yo no me imagino ahora teniendo el género femenino que se me había asignado antes al nacer, ¿no? Llevando falda al colegio, que pues no la llevaría porque si antes ya llevaba pantalones, ¿no? Cuando tú estás en una situación y necesitas cambiar y además recibes el apoyo exterior, al final, dentro de las cosas malas que a lo mejor han sido el bullying o el papeleo y demás, al final es lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? El que mis padres me hayan entendido, haya tenido un apoyo exterior, ¿no? Además luego yo llego al colegio y veo que ya los profesores
que ya me conocían de años anteriores, ya sin yo haberles dicho nada, ya me trataban como Nico, el tener el apoyo de mis amigues de toda la vida, pues al final, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Hemos llegado a 2025 con un presidente de Estados Unidos que, el primer día en el poder, negó la existencia de las personas trans, eliminó cualquier ayuda, cualquier política pública para proteger sus derechos. Pero no es solo la ultraderecha o la derecha tradicional. Una parte de la izquierda y algunas corrientes del feminismo niegan el derecho a las personas trans a definir su identidad de género. ¿Cómo viven esto las familias con las que hablamos hoy? Pues yo creo que este año el Día de la Visibilidad Trans es bastante importante. Creo que echando un poco la vista atrás, creo que podemos ver claramente que la violencia y la desinformación no paran de crecer en las redes sociales, en las instituciones, en la calle, y creo que parecen ir de la mano de manera casual, pero nada más lejos de la realidad. O sea, la desinformación y los discursos de odio que se legitiman provocan de manera directa esta violencia que vivimos las personas trans diariamente, ¿no? Desde hacer un trámite sencillo en una comisaría a ir a comprar el pan. Para eso, precisamente, este día es importante y sobre todo para crear espacios de escucha mutua. Empezamos este episodio hablando de una transición, que no solo se da en esas personitas que deciden asomarse tan pronto al vértigo de quiénes son, es una transición que se da en toda la familia, que quizá hasta ese momento ni se había planteado determinadas realidades. Pues te das cuenta que tienes muchas creencias limitantes, te das cuenta de que estás muy cerrado en tu círculo y no te das cuenta de todas las realidades que están atravesando al resto de la gente. Te das cuenta como comentarios que los hacías sin maldad realmente, simplemente por desconocimiento, pueden herir a muchas personas. Entonces te das cuenta cómo esa ignorancia, cómo esas creencias limitantes genera mucho daño a la sociedad y a la gente que tienes alrededor. Al final, es verdad que agradecerle a Nico que nos ha traído un soplo de aire fresco, de decir, jolín, hay que abrazar la diversidad, hay que darse cuenta de que no tenemos una verdad absoluta, hay que darse cuenta de la realidad que viven el resto de personas. El cambio principal ha sido ese, porque el resto, nosotros seguimos igual, discutimos, peleamos, nos queremos y seguimos siendo igual, una familia más. Entonces, respetar y abrazar esa diferencia. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.